pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me
regalo te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo, merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbras, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, ira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbras, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Iglesia, buen día. Familia, buen día. Damos gracias a Dios este domingo por otra oportunidad, por la oportunidad de estar aquí este domingo 30 de agosto con la intención de compartir el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para ti, para la iglesia, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y creo que es un día muy importante. La palabra de Dios dice que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y después de este tiempo de alabanza, de adoración, dispongamos el corazón para recibir la palabra de Dios para esta mañana. Me voy a permitir hacer una breve oración. Si gustas acompañarme, hagámoslo juntos. Padre, te doy gracias esta mañana
por este regalo, el regalo de la vida y la oportunidad de estar delante de la iglesia para compartir este mensaje que considero has puesto en mi corazón para la iglesia. Te pido que me bendigas y prepares los corazones para recibir esta palabra este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios por esta mañana. Hoy traigo un mensaje que he titulado Entre la fe y el temor. Y creo que los tiempos que vivimos, seguimos diciendo esto, a los tiempos que estamos viviendo, a mucha gente han puesto en una encrucijada con relación a su fe y con relación al temor que generan las circunstancias que rodean a la humanidad en esta temporada. Entre la fe y el temor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a estar atentos para recibir este mensaje. Voy a hacer lectura al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 22 al 24, y dice así: Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Esa es una parte de la historia de esta narración en el Evangelio según San Marcos. Pero yo quisiera ir un poquito antes de este momento. Estamos ante la escena de un hombre preocupado por la salud de su hija, una pequeña de 12 años, que ha estado enferma. Y Jairo, que es el hombre de nuestra historia, sale en la búsqueda de Jesús para a ver si él puede hacer algo o quiere hacer algo por su hija. Pero quise imaginarme un poquito la historia previa a esto, y me imagino que en la casa de Jairo han pasado días intensos de preocupación. La niña está enferma, la niña tiene fiebre, y al parecer cada día la salud se va deteriorando en la hija de Jairo. Y obviamente como padres hay preocupación ante uno de los hijos que está enfermo. Y creo que todos los que somos padres podemos imaginarnos las escenas previas a este momento que narra la Escritura. ¿Qué está pasando en la casa de Jairo, de su esposa, su hija? ¿Qué comentarios hacen entre ellos? Y quiero pensar que previo a esta escena, en la desesperación que tenían, quizá Jairo dijo: voy a buscar a Jesús. Tal vez su esposa le dijo: Jairo, ¿por qué no vas y buscas al maestro para que si puede venir a interceder por nuestra hija? Y resuelven hacer eso. Entonces Jairo se levanta probablemente donde está y va saliendo cuando su esposa le dice: Jairo, ¿y crees que pueda? Y tal vez le pregunta también: ¿y crees que le importe? Y probablemente una tercera pregunta: ¿y crees que en todo caso vendrá? Y esas preguntas salen disparadas del corazón de una madre, donde el temor envuelve sus palabras y su rostro tal vez esté sombrío ante la incertidumbre de qué va a pasar con su hija. Y me imagino a Jairo saliendo de su casa y se detiene de repente y voltea hacia su esposa y quizá ve a una mujer demacrada, los ojos llorosos tal vez, desesperada, una mujer tal vez con temor, y luego detrás de esa mujer ve a su hija en una camilla donde se encuentra probablemente temblando por la fiebre. La niña se está estremeciendo muy probablemente. Entonces, ante las preguntas de la madre, que si cree que el Señor
quiere, si el Señor puede, y el Señor va a querer ir a su casa. Yo me imagino al padre Jairo desesperado y solamente encogiéndose de hombros, y le dice a su mujer, no sé qué vaya a hacer él, pero no sé qué más puedo hacer yo, denotando la desesperación de unos padres ante la enfermedad crítica de su hija. Y la multitud de la gente está fuera de la casa de Jairo. Están ahí a ver qué pasa. Y creo que cuando Jairo sale de su casa, la multitud se hace espacio para que pase él. De hecho, creo que en todo momento cuando Jairo salía de su casa, la gente le abría el paso para que Jairo pasara por ahí, puesto que dice la Escritura que era uno de los principales de la sinagoga. En otras palabras, Jairo era un líder importante en esa ciudad. Entonces, cuando Jairo sale de su casa, la gente se hace a un lado para que pase Jairo. La gente sabe que la hija de él está enferma. Y tal vez cuando Jairo va caminando, alguien le grita, Jairo, Dios te bendiga, así como manera de animarlo. Pero Jairo no se detiene, él lleva en mente seguramente ir por el Señor Jesús, pero también lleva en mente las preguntas que su esposa le acaba de hacer. ¿Crees que sí puede, hablando de Jesús? ¿Crees que le importa lo que estamos pasando nosotros? Y la tercera pregunta, ¿crees que vendrá? Son las cosas que resuenan en la cabeza de Jairo en ese momento. Y Jairo camina con rapidez en la búsqueda de Jesús, y va atravesando esa aldea famosa en la Escritura que es la aldea de Capernaum, y en la búsqueda de Jesús. Y pareciera que cada paso que da Jairo, la multitud aumenta y va caminando detrás de él. Acuérdate que Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre respetado. Y la gente abre paso para que Jairo pase. La gente sabe a dónde va Jairo y saben también a quién está buscando. Y Jairo llega hasta la playa para encontrarse con Jesús. Creo que eso sucede en ese escenario. Y mientras Jairo se acercaba a la orilla del agua, la gente se abría. Haz cuenta como cuando el Mar Rojo se abrió para que pasara el pueblo de Dios. Haz cuenta que se abren la gente, hacen una muralla, 2 murallas a los lados para que pase Jairo, porque él era un líder importante de esa ciudad, era un principal en la sinagoga. Ahora, cuando Jairo logra ver a Jesús ahí en la orilla del mar, no pierde tiempo Jairo. Dice la palabra de Dios en Marcos 5, 22, 24, dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Marcos 5, 22, 24. Yo pienso que la disponibilidad que tuvo Jesús de inmediatamente ir con Jairo hizo que Jairo albergara en su corazón la esperanza, y que en medio de tanta dolor como padre y dificultades que estaban pasando, eso pareciera que era un rayo de luz que iluminaba el corazón de un padre desesperado por la enfermedad de su hija. Y tal vez lágrimas en sus ojos se asomaron cuando Jesús le dijo, sí, vamos. Y entonces Jairo, creo yo que se atreve a creer que está a unos pocos minutos de visualizar un milagro muy importante para él, el milagro de la sanidad probablemente de su hija. Y la pregunta las preguntas que su esposa le había hecho unos momentos atrás, tal vez Jairo va recordándolas y dice, ya no son preguntas, son respuestas de Jairo. Jesús sí puede ayudar. A Jesús sí le interesa y Jesús sí viene. Tal vez fueron las respuestas que ahora Jairo podía expresar. Y la gente
abre camino ahora en el sentido de regreso de la playa a la casa de Jairo, porque recuerden que Jesús le dijo, sí voy contigo. Entonces Jairo emprende el regreso a su casa y lo van siguiendo muy de cerca, y me imagino que hasta alguno de los sirvientes de Jairo corre hasta la casa de él y le dice a su esposa, ahí viene Jairo y viene Jesús con él. Pareciera que esa es la escena que pudiéramos imaginarnos, pero casi en el mismo momento que Jesús le dijo a Jairo, sí, vamos, yo te acompaño, parece que en ese momento Jesús se detiene. De hecho, Jesús se detuvo en ese momento. Y me imagino que Jairo iba un poco delante de Jesús y de repente sintió que ya nadie lo seguía, y Jairo voltea y ve que Jesús se detuvo en medio de una gran multitud, y que ahora Jairo se encontraba solo en el regreso a su casa. Y la gente también se detuvo. Dice la Escritura en Marcos 5:30, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Y esa simple frase de Jesús puso a girar las cabezas de toda la gente que estaba ahí alrededor, buscando quién tocó el manto de Jesús, quién fue quien tocó su ropa, como dijo él. Y tal vez nadie se movía, y de repente alguien se ve un movimiento entre la multitud, y la gente se hace a un lado para que pasara esta persona. Y Jairo, un poco más a la distancia, no puede ver quién es esa persona que tocó el manto de Jesús. Pero además estoy seguro que ni siquiera le importa. Jairo trae una preocupación muy grande, es la salud de su hija. Su hija está enferma, su hija está muriendo. Esa es la preocupación de Jairo. Entonces Jairo no puede ver quién es, nada más. Hace unos momentos Jairo iba apresurado de regreso a su casa, emocionado, con esperanza de que Jesús iba con él y que seguramente llegaría a su casa para interceder por su hija pequeña de 12 años que está enferma, es frágil. Y de repente Jairo se da cuenta que Jesús se quedó entre la multitud, se detuvo entre la multitud. Y pongamos a imaginar qué pasó en el corazón de Jairo como padre en ese momento. Hace un momento Jesús le dijo, sí voy a ir contigo, y Jairo viene con toda la esperanza, pero de repente Jesús se detiene por la multitud, y Jairo se da cuenta que Jesús ya no viene con él, y que él va solo hacia su casa, donde su esposa está esperando con la confianza y con la fe de que Jesús pudiera ir y pudiera hacer algo por su hija. Entonces en ese momento me imagino que Jairo vuelve a hacerse la pregunta, ¿será que sí puede? ¿Será que sí quiere? ¿Y vendrá a casa sí o no? Todos nosotros, principalmente como padres, conocemos las preguntas que Jairo hace, porque también nosotros hemos enfrentado en ciertos momentos el temor. Conocemos el temor de Jairo. Y el Capernaum de Jairo puede ser, o ha sido para algunos tal vez, un hospital. Tal vez ha sido un juzgado para aquellos que han enfrentado demandas. Tal vez ha sido la pérdida del empleo. O sea, puede ser cualquier cosa que nos ha generado esa duda, esa incertidumbre, ese temor, como fue el caso de Jairo. Jairo tenía el temor, la angustia de una hija que moría. Y esa hija que moría, la hija de Jairo, pudiera representar nuestro matrimonio, nuestra carrera tal vez, o el negocio que agoniza por las circunstancias. Quizá la salud también, una salud frágil, amenazada, o tal vez pudiera significar nuestro futuro, o pudiera significar a un amigo o un familiar
moribundo en esta circunstancia. Es decir, el temor de Jairo lo hemos experimentado en algunas ocasiones de nuestra vida. Y la situación de Jairo, caminar, esa aldea de Capernaum que representó caminar en ella con su pesar, pudieron ser o pueden ser escenas, momentos de nuestra vida, como te decía, el hospital en algún momento, el matrimonio en otras circunstancias, pudiera ser también la hija de Jairo falleciendo, pudiera representar la salud nuestra, pudiera representar, repito, nuestro futuro o el futuro de un amigo cercano, de un familiar, pudiera representar, no sé cuántas cosas, el matrimonio mismo. Pero ¿sabes una cosa? Jairo no es el último en pedirle un milagro a Jesús en esas circunstancias en las que se encontraba. Nosotros lo hemos hecho también. Hemos hecho lo mismo muchas veces. Pedirle un milagro al Señor, ¿sí? Con una fe tal vez débil, con una fe tal vez muy frágil, casi en el límite de la incredulidad. Pero lo hemos hecho. Hemos caído a los pies de Jesús y hemos rogado por un hijo, por un problema grande, por un problema legal, por un problema de enfermedad, por una pérdida de empleo. Lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida y Él responde con esperanza siempre. La respuesta de Jesús trae siempre luz a nuestra vida y pareciera que las nubes se despejan y el sol brilla cuando nosotros rogamos a Él, le pedimos a Él, pero en algunas ocasiones pareciera que brilla el sol y la esperanza solamente por un rato. Y creo que eso fue lo que le pasó a Jairo. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice la Escritura que leímos que cuando Jesús le dijo a Jairo, sí, vamos, te voy a acompañar a tu casa, Jairo se emocionó y se llenó de esperanza y casi corrió de regreso a su casa. Pero de repente, muy pronto, dice que Jesús se detuvo. A la mitad del camino del milagro, Jesús se detuvo. Y a veces creo que sentimos que a la mitad del camino del milagro que esperamos, sentimos como que Jesús se detiene y deja de obrar el milagro. Creo que hemos experimentado momentos así cuando creemos que Dios no nos está escuchando, que el Señor no interviene o al menos ya no interviene. Creemos muchas ocasiones que el milagro se detuvo cuando todo parecía que iba bien. Y entonces el diagnóstico dice que el tumor sigue ahí, o el tumor regresó, la enfermedad regresó. O tal vez dice que hay algunas arterias que siguen tapadas o que se taparon. Tal vez el diagnóstico es que vemos que la salud se complica. O tal vez alguien de nuestra familia fue alcanzado por el COVID-19. O quizá la fábrica se cerró, se perdieron empleos, el cheque salió sin fondos. Y terminamos junto a Jairo. Terminamos junto a Jairo sintiéndonos como un asunto menor en la agenda del quehacer de Dios. A veces nos ha sucedido. O tal vez ahora hay alguien que se siente así, preguntándose o preguntándonos quizá si Jesús se acuerda de nosotros. Y nos preguntamos también si Él puede, si Él quiere, y nos preguntamos si Él vendrá a nosotros. Esas son preguntas que a veces nos hacemos en momentos difíciles. Pero en ese momento, cuando Jairo va regreso a casa y ve que Jesús se detiene entre la multitud, y Jairo desesperado porque él sabe que Jesús puede hacer algo por su hija. De repente alguien le toca el hombro a Jairo y se da vuelta a Jairo
y hay un siervo de él triste que le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:49. Pero ¿cómo va a ser posible? Jairo va con la esperanza de que ahora que Jesús viene con él, su hija puede ser sanada. Pero ha pasado un tiempo, Jesús se detuvo a medio camino, no llegó con él, no fue con él hasta su casa, y entonces la hija falleció. Y viene la mala noticia para Jairo. Le dice: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estos anuncios son muy difíciles. Cuando alguien recibe una noticia como esta, lo primero como reaccionamos es con silencio. Después vendrá el llanto y tal vez los desmayos, pero primero es el silencio. Y nos sentimos aturdidos ante una circunstancia de este tipo, una noticia de este tipo. Creo que fue el caso de Jairo. Como si el corazón no pudiera recibir palabras, y ninguna palabra pudiera expresar lo que hay en el corazón. Nadie sabe qué decir ante la muerte. Y fue el caso también de Jairo. Es muy probable que Jairo guardó un momento de silencio. Y me pregunto, ¿fue ante este silencio que Jesús animó a Jairo con las palabras: no temas, cree solamente? Marcos 5:36. Jesús dijo: no temas, cree solamente. ¿Creer? Jairo habrá pensado: ¿creer qué? Jairo habrá pensado: ¿creer cómo? ¿Y creerle a quién? Si mi hija está muerta y mi esposa seguramente está destrozada. Probablemente Jairo le pudo haber reclamado a Jesús. Voy a imaginarme que así lo hizo. Y tú, Jesús, llegaste tarde. Si hubieras venido cuando te lo pedí, si me hubieras seguido sin despegarte de mí, ¿por qué dejaste morir a mi pequeña hija? Pudo haber reclamado Jairo a Jesús. Si ustedes recuerdan la escena, Jesús le dijo: vamos, yo te acompaño. Cuando Jairo se tiró a los pies de Jesús para que lo acompañara a su casa. Pero poco tiempo Jesús se detuvo ante la multitud cuando aparece en la escena esa mujer que toca el borde de los vestidos de Jesús. Y Jairo, tal vez en ese lapso de tiempo, cuando le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, tal vez Jairo volteó hacia Jesús y dijo: ¿Por qué me dices de creer? ¿Por qué me dices ahora cuando mi hija ha muerto? Jairo no tenía manera de saber la respuesta a la pregunta: ¿por qué dejaste morir a mi pequeña hija? Jairo no tenía la respuesta, pero creo que ahora nosotros sí conocemos la respuesta. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús dejó morir a la niña? ¿Por qué? Ahora podemos saber la respuesta. Y la respuesta creo que es para que todos los que han luchado con algo en los últimos 2000 años escucharan la respuesta de Jesús a la tragedia humana. Para Jairo y para cualquier padre era una tragedia, su hija había muerto. Y la pregunta era: ¿por qué? ¿Por qué la dejaste morir, Jesús? Y creo que ahora podemos saber la respuesta de Jesús a la tragedia humana. A todos los que han estado en la situación de Jairo en algún momento de su vida, en la muerte de un familiar, en la gravedad de un familiar, de un hijo, de un padre, de un familiar cercano, ante esta situación, y toda esta gente que como Jairo preguntaron lo que Jairo preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Jesús les dice: no temas,
cree solamente. No temas, cree solamente. Lo de Jairo hace 2000 años. Y en todos estos lapsos de tiempo, estos 2000 años, ha habido muchos Jairos, hombres y mujeres, que han cuestionado, que hemos preguntado, ¿por qué dejaste morir a mi pequeña, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué? Y Jesús dice, aún, no temas, cree solamente. Cree que Él puede, cree que Él está dispuesto a ayudar y cree que Él vendrá. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahora, ante este escenario, la niña había muerto. Es el dolor agudo de la separación, de la muerte. Pero aquí como que la historia toma un giro. Y entonces es un giro repentino, porque hasta este momento Jesús había seguido la iniciativa de Jairo. Si te fijas, Jairo fue a buscarlo, Jairo le dijo, te ruego que vengas con mi hija. Jesús empezó a caminar con Jairo, pero se detuvo. Pero ahora la historia da un giro y entonces Jesús ahora toma la iniciativa, Jesús toma las riendas. Ahora Jesús está en control de la escena y hace algo significativo. Él reduce su equipo de trabajo a solamente 3 de sus discípulos y para esa misión del momento. En Marcos 5:37 dice la Escritura, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es decir, Jesús dijo, ok, todos quédense por ahí. Solamente tú, Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, la gente estaba ahí y había mucho alboroto, la gente estaba llorando ante la muerte de la niña. Y dice Marcos 5:39, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, a la casa de Jairo, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, o sea, ya Jesús teniendo control de la escena, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Y entonces dice una palabra a Jesús muy interesante. Dice, la niña no está muerta, sino dormida. La niña no está muerta, sino dormida. Y la gente como que empezó a burlarse de esas expresiones de Jesús. Y Jesús dijo, que sálganse todos, los echó a todos. En Marcos 5:40 dice que Jesús los echó a todos. Y entonces, ante esa circunstancia, el Señor hace pasar a sus discípulos y al papá y a Jairo y a su esposa a donde está la niña. Y entran ahí está el cuerpo de la niña en la camilla. Y la pregunta es, ¿puede Jesús devolverle la vida al muerto? Tenemos el testimonio en su palabra que claro que sí, por supuesto que lo puede hacer. Pero, ¿le importa? Como preguntó la mamá de la niña, ¿le importa? ¿Acaso podría ser poderoso y compasivo al mismo tiempo? ¿Acaso la desventura de una niña de 12 años en una aldea tan remota como era Capernaum pudiera aparecer esto en el radar del cielo, en el radar de Dios? ¿Acaso le importa al Señor Culiacán? ¿Le importa Sinaloa, México? ¿Le importa el pueblo, los pueblos alrededor de nosotros? Claro que sí. Y hay una escena previa en esta historia, revela la respuesta. Es una respuesta así muy sutil y quizá cuando leemos los evangelios la hemos pasado por alto. En Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas,
cree solamente. ¿A qué se refiere aquí el evangelista? Al momento cuando a Jairo le dieron la noticia. O sea, es una cosa, la noticia no se la dieron a Jesús. Jesús estaba entre la multitud y Jairo estaba más adelante. Acuérdate que Jairo había avanzado rápidamente pensando que Jesús lo seguía. Cuando el siervo de Jairo llegó y le dijo, no molestes al maestro porque tu niña ha muerto. El siervo no le dijo a Jesús, le dijo a Jairo, pero Jesús escuchó las palabras del siervo. Sí, nadie tuvo que informarle de la muerte de la niña. Jesús, aunque se quedó a cierta distancia de Jairo, nunca se apartó de él. Y Jesús nunca apartó su oído del padre de la niña, de Jairo, a pesar de que había una separación física. Jesús nunca se apartó de Jairo y nunca apartó su oído del padre de la niña, de Jairo. En otras palabras, Jesús siempre le prestó atención a Jairo. Estaban estando juntos o no, le prestó atención siempre, lo escuchó. Y a Jesús le importó y tuvo tanto interés en el asunto que trató el temor de Jairo cuando le dijo, no temas, Jairo. Y además lo acompañó a su casa. Es decir, Jesús no está ajeno a lo que nos sucede ahora, aquí y ahora, a ti y a mí. Él conoce lo que está pasando. Él escucha, aunque no se lo digamos a Él, Él lo escucha, Él lo conoce, Él está cerca, Él está dispuesto a tratar con el temor de nosotros, como lo hizo con Jairo, y está dispuesto inclusive a venir a nuestra casa. Marcos 5, 40, 42 dice, hablando de Jesús, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. En ese momento, el ansiado milagro que esperaban los padres de esta niña fue realizado por Jesús. A pesar de muchas cosas y de muchas circunstancias aparentemente adversas, y que Jairo consideró que Jesús no había hecho las cosas bien, y que Jairo experimentó que quizá el milagro se había detenido cuando Jesús se detuvo en aquella multitud ante aquella persona, aquella mujer que tocó su manto. No, el milagro se realizó. Y tal vez cuando Jairo fue a buscar a Jesús a la playa, con el hecho de que Jesús hubiera dicho desde ahí que la niña era sana en ese momento, tal vez hubiera sido sana en ese momento, hubiera funcionado. Tal vez cuando venían caminando, Jesús hubiera dicho unas palabras para la niña y la niña hubiera sido sanada. Eso es muy probable que así pudiera haber sucedido. Pero Jesús quería hacer algo más que levantar a un muerto. Jesús quería mostrar que no solamente Él puede y además le importa, sino que también Él viene. Y es lo que te quiero decir esta mañana. A veces queremos que Dios obre en la manera que nosotros consideramos que es la lógica. Y en esos momentos cometemos errores y viene el desánimo y perdemos la fe y tal vez renegamos contra Dios porque creemos que Dios tiene que hacer las cosas en la manera que yo pienso que tienen que ser. Dios tiene el control. A Él le importa. A Él le importas tú. Él puede hacerlo y además Él quiere venir al lugar donde tú estás o la necesidad se encuentra. Y quiero decirte, Jesús sigue viniendo a la casa de todos los Jairos y viene al mundo de sus hijos actualmente. A todos los Jairos de ahora,
y a todos los hijos de los Jairos de ahora. Él acude a todos. Él habla a todos. A veces, una palabra de ánimo es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Una palabra de ánimo, cuando menos. Y Dios sigue dando esa palabra de ánimo a los abrumados, a los abatidos, a Jairo, a nosotros. Él nos sigue animando y nos dice: no temas, cree solamente. No sé cuál es tu situación ahora. Conozco algunos amigos cercanos que están pasando por una situación difícil con la enfermedad esta del COVID y otros con otras enfermedades. Y tal vez sienten que el milagro se detuvo a la mitad del camino y que algo regresó otra vez de lo que ya creíamos que se había ido. No. Jesús te dice ahora: no temas, cree solamente. Nos dice a los Jairos de este año, a los Jairos de la actualidad, y visita a nuestros hijos también en la actualidad. Cree que Él puede. Sí, cree que Él puede. Cree que a Él le importas verdaderamente y cree que Él viene. Necesitamos creer. ¿Cuánto necesitamos creer? Porque el temor roba demasiada paz a nuestros días. El temor es un ladrón que en tiempos como estos llega y nos roba aquello que no debemos de perder nunca. Por eso esta mañana quiero decirte: marca tu mapa de cada día. Y quiero decirte que nunca irás a un lugar donde Dios no esté. Nunca estarás en un lugar donde Dios no está. Tal vez sea transferido de una ciudad a otra. Tal vez seas reclutado para algo que se necesita. Tal vez seas comisionado o seas reasignado. Tal vez hospitalizado o lo que sea. Pero puedes estampar esta verdad en tu corazón. Nunca puedes ir y nunca irás a un lugar donde Dios no esté. Y Mateo 28:20 lo confirma. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es lo que Jesús nos prometió. Hablando del lugar o hablando de circunstancias, Dios siempre estará ahí. No temas, cree solamente, cree solamente. Y termino con esto, iglesia. La presencia de temor en nuestras vidas no significa necesariamente que carezcamos de fe. No, el temor nos visita a todos, a todos. Cristo mismo experimentó esa tristeza y la angustia en Marcos 14:33, si te acuerdas aquella oración en el Getsemaní. Tan solo cerciórate de que el temor sea únicamente un visitante pasajero y no un huésped permanente. ¿Sí? Tienes que tener cuidado con eso. Porque el temor, además, ¿acaso el temor no te ha robado ya lo suficiente como para tenerlo como un huésped permanente? ¿Sí? ¿No te ha robado las suficientes sonrisas? ¿No te ha robado suficientes carcajadas? ¿No te ha robado suficientes noches reparadoras donde deberíamos de descansar? ¿No te ha robado quizá esos días exuberantes donde deberíamos estar felices? Iglesia, afronta tus temores con fe. ¿O será que hay un río de temor entre tú y Jesús? ¿Sí? Hay un río de temor y de duda. Crúzalo confiadamente. Atrévete a cruzarlo. Mira, si Jairo se hubiera regresado a su casa sin Jesús, la muerte se hubiera llevado su esperanza. Pero Jairo no se regresó sin Jesús. Cuando Jesús se detuvo, Jairo estuvo ahí y no se regresó sin Jesús. No cometas el mismo error. Dale a este día una oportunidad y al día de mañana dale otra oportunidad. Cree que Él puede. Cree que a Él le interesa
y cree que Él viene. No temas, no temas, iglesia, amigo, cree solamente, el milagro, la sanidad viene en camino. Cree solamente. Iglesia, este ha sido el mensaje para esta mañana, para este día. Espero que esta palabra traiga a tu corazón fe y confianza en los tiempos que estamos viviendo y que vemos todavía situaciones que creo que generan temor y desconfianza. Pero esta palabra es un desafío para ti y para mí esta mañana. Cree solamente. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una semana muy bendecida. Te mando un abrazo a través de este medio. Bendiciones. Amén.